Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores de Portafolio.co, tengan ustedes un buen día. Los saluda Pedro Vargas, editor de Portafolio.co, para presentarles Económicas con las noticias económicas y de negocios más importantes de Colombia y el mundo esta semana. Y precisamente vamos a tener el dato de inflación emitido por el DANE el próximo sábado. Y de eso nos va a hablar Sebastián Londoño. Sebastián, buen día. Bueno, un saludo para usted y para todos los que nos escuchan. Bueno, Sebastián, ¿cuáles son las expectativas? ¿Nos mantenemos en la inflación? ¿Está controlada? Cuéntenos. Hasta cierto punto se puede decir que la inflación está controlada porque no vamos a ver las cifras que veíamos hace un año cuando la inflación llegó casi hasta el 9%, pero según el Banco de la República y los analistas del mercado vamos a tener una leve inflación nuevamente en julio. La expectativa es que llegue a 3,37%, vale recordar que en junio fue de 3,20% anual, ambas cifras. Que se mantienen los límites del Banco de la República, ¿no? Claro, eso es importante decirlo, a pesar de que hay un leve aumento, pues se mantiene en el rango del Banco de la República, es que es entre 2 y 4%, aunque se vuelve a alejar un poquito más de la meta, que es 3% para este año. Por eso precisamente la semana pasada, el viernes, el Banco de la República dejó estable la tasa de interés. Claro, tiene usted toda la razón, Pedro, porque es importante recordarles a los que nos escuchan que la Junta Directiva del banco dejó inalteradas las tasas de intervención en 4,25%, y uno de los argumentos claves para tomar esta decisión fue que tanto la inflación general como la inflación de alimentos, que es la que más le pega al bolsillo de los colombianos, tuvo un leve incremento en junio y lo tendría también en julio, por lo cual ellos tomaron la decisión de que es mejor mantener las tasas ahí en 4.25. Y al parecer la tasa de interés, el Banco de la República no la va a mover durante el resto del año, ¿no? Es lo que dicen los analistas. Es lo que dicen los analistas tal cual, y algo así dejó entrever el gerente del banco, Juan José Chavarría, durante la rueda de prensa de la semana pasada, en la que aseguró que todos los cálculos o todas las indicaciones dicen que el panorama va a ser muy similar por lo que resta del año y que solamente se volverían a tocar las tasas hasta el primer trimestre del próximo año. Bueno, Sebastián, muchas gracias por ilustrar a los lectores de Portafolio.co sobre este tema, la inflación y las tasas de interés muy importantes para la economía nacional. Gracias. Y ahora nos acompaña en la mesa de redacción Alfonso López, quien nos va a hablar del plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos que va a cambiar, y Alfonso nos va a explicar en qué consiste ese cambio del gobierno nacional para abastecer de combustible a todas las regiones del país. Alfonso, un buen día. Hola Pedro, sí. Desde hoy lunes empieza a regir el plan de abastecimiento de combustibles líquidos. Este es un plan, el primero en el país, que organiza el Ministerio de Minas y Energía en asocio con la Unidad de Planeación Mineroenergética, la UME. ¿En qué consiste? Consiste en equilibrar la oferta de combustibles, tanto importados como nacionales, con respecto a la demanda. ¿Qué es lo que está buscando? Que en aquellas zonas del país donde había problemas de abastecimiento ya no haya tantos problemas para que las personas puedan acceder a los combustibles líquidos. Bueno, Alfonso, entonces, ¿qué era lo que estaba fallando? ¿Por qué? ¿Y cómo va a ser ese nuevo sistema? ¿Qué fue lo que hizo la UME? La UME lo que hizo fue reorganizar tanto la oferta como la demanda, cómo la equilibró. Primero organizó desde los 350 campos de producción de crudo que hay en el país, los nodos de oferta de crudo, antes de llegar a las dos refinerías que hay en Colombia, que son la de Barrancabermeja y la de Cartagena. Hay que tener en cuenta que el 70% de la refinación del combustible líquido del país está a cargo de la refinería Barrancabermeja, y el 30% lo tiene la refinería de Cartagena. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez estén organizadas y refinados cada uno de los combustibles, se pasan a 35 nodos para la demanda que organizó la UME en todo el país. Esto lo que hace es que garantizar el abastecimiento de todos los combustibles, sobre todo ACPM y gasolina corriente, en aquellas zonas, por ejemplo, en el sur del país, donde se tardaba hasta 25 días en llegar el suministro desde el norte del país. Especialmente por el precio de la gasolina y del dólar en Ecuador, ¿no? Venían muchos ecuatorianos. Exactamente. Contrario a lo que pasa en Cúcuta, en el norte de Santander, en la frontera con Venezuela, que es la gasolina que entra de contrabando. Entonces el gobierno tiene un cupo más o menos, por ejemplo, para el área de Cúcuta de norte de Santander, de 12 millones de galones, pero solamente se consumen 8,5 millones de galones. Exactamente. Incluso
una de las grandes obras que va a tener este plan de abastecimiento es 2 propuestas para hacer un poliducto para unir la refinería de Cartagena con la refinería de Barrancabermeja. Este proyecto tiene un costo más o menos de inversión de unos $1.500 millones. Y esto es de los primeros proyectos que va a encontrar la nueva ministra María Fernanda Suárez en su escritorio el 8 de agosto. ¿El precio de la gasolina seguiría siendo igual? ¿No afectaría para nada? Depende, porque la UME hace la recomendación de que si no hay nuevos descubrimientos de crudo de aquí al 2026, este costo se puede incrementar por las nuevas importaciones de combustibles. Bueno, Alfonso, muchas gracias, muy amable. Y para hablarnos de Expovino, que se va a llevar a cabo esta semana en Corferias, llega Constanza Gómez. Constanza, ¿qué tiene este año de diferente Expovino? ¿Cuál va a ser el enfoque? ¿De qué va a tratar? Sí, Pedro, los colores del vino se toman Bogotá, es el lema de esta edición, la número 13 que se realiza en el recinto de Corferias en Bogotá. Sí tiene un elemento importante y es el aceite de oliva. Se hará una exposición especial para este producto que pues es compañero en la buena mesa, ¿no?, del vino. Saludables ambos, ¿no? Así es, con catas, concursos que serán calificados por expertos, al igual que el vino. Constanza, finalmente, ¿cómo está el mercado del vino en Colombia? ¿Ha repuntado, no ha repuntado? ¿Se estaban quejando por unos impuestos? ¿Cómo es esto? Hace 2 años el gobierno impuso una mayor tarifa tarifa impositiva para el vino. ¿Y esto en qué se ha reflejado ya en este momento? Pues en que han salido del mercado muchos vinos costosos y el consumidor ya se ha adaptado a buscar más en los anaqueles y a encontrar vinos que son de menor precio, pero de buen nivel y que están ajustados a su bolsillo. Ya. ¿Tomamos cada vez más vino los colombianos? Al parecer se mantiene estable porque el tema de los impuestos influyó en el ritmo de consumo, que venía bastante alto. Ha ido bajando, pero pues la industria y los comercializadores esperan que este mal trago pueda superarse en los años venideros. Bueno, Constanza, muchísimas gracias. Y nos acompaña ahora en la mesa de redacción de Económicas Gabriel Flores, especialista en el tema de vivienda y construcción. Gabriel, esta semana se va a llevar a cabo Fedelonjas. ¿Qué le van a pedir al próximo gobierno? Sí, Pedro, el 2 y el 13 de agosto se va a realizar el Congreso de los Inmobiliarios y una de las peticiones que tienen para el gobierno y que ya lo han hecho en otros escenarios es el impulso al tema de la vivienda usada. Ese va a ser un capítulo importante en este Congreso porque María Clara Luque, que es la presidenta de Fedelonjas, está impulsando este mercado. De hecho, dio cifras interesantes en el sentido de que en los últimos 12 meses a marzo los negocios de vivienda usada movieron 3,2 billones de pesos. Es una cifra importante y es un negocio que cada vez por el que están optando más las personas, los colombianos. ¿Por qué compran más las personas vivienda usada? ¿Por el precio o cuáles son los otros motivos, Gabriel? Sí, una de las razones precisamente es el precio. Sabemos que el metro cuadrado de la vivienda nueva está alto, entonces una opción es comprar una vivienda usada que de paso está moviendo otros mercados como es el de remodelaciones. La gente al comprar una vivienda usada generalmente tiene que hacerle adecuaciones a la vivienda, etcétera, y entonces es un mercado muy dinámico. Además, cuando usted compra una vivienda usada por un buen precio, puede adquirir más área. Entonces es otra de las ventajas que ofrece este mercado, Pedro. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Y llega ahora a Económicas Andrés Quintero, especialista en exportaciones, importaciones, comercio exterior en Portafolio. Andrés, sale esta semana la cifra de exportaciones. ¿Qué podemos esperar? ¿Se mantiene la misma dinámica del año? ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué más, Pedro? Vamos pues a ver un resultado que esperamos, pues todos los analistas esperan que esté con un crecimiento de doble dígito, sobre todo por lo que sucedió en mayo, que tuvimos solo 5% de crecimiento. Fue una cifra positiva, pero veíamos que en los anteriores meses veíamos una cifra de crecimiento a doble dígito.
Ahora el último resultado registró 3.680 millones de dólares, que es más o menos el promedio de lo que se exporta mensualmente. Y en lo corrido del año vamos unos 17.159 millones de dólares, con un alza de 14,5%. Esperamos que esto se mantenga para ir cerrando cada vez más el déficit comercial de Colombia. Y seguimos siempre con los commodities, petróleo y carbón. Exacto, se sigue esperando también pues el mismo tema, ¿no? Que lo que se ha buscado con los expertos y con el Consejo Gremial desde el Ministerio de Comercio, incluso el próximo ministro José Manuel Restrepo va a buscar esto. ¿Cómo hacer para que no haya todavía una dependencia tan marcada con los mineroenergéticos, que se ha reducido, pero todavía hay mucho espacio para trabajar, sobre todo que se espera un gran repunte de exportaciones en manufacturas y agrícolas? Ya precisamente usted la semana pasada escribió un informe en Portafolio, periódico Portafolio, sobre el repunte que tendría que tener las manufacturas hacia la Unión Europea, ¿no? Para aprovechar ese tratado de libre comercio. Así es, un delegado comercial de la Unión Europea nos dijo que esta diversificación se ha marcado bastante de la canasta exportadora, porque antes tenía un peso como el 70% y ahora estamos en el 46%. El asunto es que él dice que en ese repliegue de la canasta, el asunto es que los productos agrícolas tuvieron un alza muy importante, como café, cacao, piña, nuevos productos que no eran los tradicionales, pero ahora faltan las manufacturas, que las manufacturas también busquen ese espacio con valor agregado para llegar al mercado europeo. Ojalá se logre por el bien del país, por el empleo, por el bien de todos. Muchas gracias, Andrés. Vale, Pedro. Por otra parte, la semana pasada se dio unos hechos inéditos en la bolsa de Nueva York con las tecnológicas. Primero Facebook, que no presentó unos buenos resultados trimestrales o semestrales mejor, cayó 20% entre jueves y viernes, perdiendo cerca de 130.000 millones de dólares en valor de mercado. Si analizamos que Colombia tiene más o menos unos 290.000 millones de dólares, quiere decir que es un poco menos de la mitad de la riqueza total del país, ¿no? Asimismo, Mark Zuckerberg, el principal accionista y el fundador y presidente de Facebook, perdió cerca de 17.000 millones de dólares en solamente 2 días, y su en el listado de Forbes bajó del tercer al sexto puesto. Y lo mismo pasó con Twitter el viernes. El viernes Twitter, debido a la baja a la disminución del número de usuarios en 1 millón, cuando los analistas esperaban el aumento de 1 millón, bajó 20%, 25,54% en la bolsa de Nueva York. También lo que le implicó una pérdida de valor de mercado y una pérdida en las acciones desde los $42 hasta los $34. Los analistas dicen que esto se debe a que las tecnológicas ya están llegando a su tope máximo, y por esto el crecimiento ya no será de doble dígito, sino de un solo dígito en los trimestres que vienen y en los años que vienen. Entonces, un duro golpe para los inversionistas, una pérdida de valor de mercado grande en las dos, una de las tecnológicas más importantes del mundo, al contrario de Amazon, que presentó muy buenos resultados y que precisamente el mismo viernes alcanzó a subir la acción un poco y ya está en 900.000 millones de dólares de valor de mercado. Y hasta aquí Económicas. Muchas gracias a ustedes por su atención. Los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.